Ya, algunos datos de tu formación ¿Ya? y algunos datos relevantes que tú quieras decir como de tu trayectoria en general. Ya. Yo soy de formación licenciada en Artes Plásticas, último pudú, la última generación, convención en grabado. Pero igual mi tesis la hice en foto, porque yo ya estaba, en ese momento ya estaba trabajando en el colectivo Concepción Fotográfica. Entonces como que ya estaba muy metida en el rollo de las fotos. Y también soy comunicadora audiovisual. Eso tomé un diploma en gestión cultural también. Y ahora estoy terminando un magíster en ciencias sociales. Es mi nuevo amor, las ciencias sociales ahora. Entonces, en realidad me puse a estudiar ese magíster porque el año pasado postulé a un proyecto individual. Nunca había postulado como un proyecto individual fotográfico y me lo gané. Y implicaba aplicar metodologías de investigación social. Entonces me sentí un poquito así como que me había metido en camisa once varas y tomé el magíster. En la Universidad de Concepción. En la Universidad de Concepción. Entonces, con eso ya he podido ir avanzando en ese proyecto y que es un cambio a lo que venía haciendo, porque yo venía trabajando de manera serial. Así como mi método era serial, como muy, muy pensado también. Bueno, las dos cosas son como bien, parten de unas reflexiones y de ahí se va dando como el desarrollo. Claro. Generalmente no es como muy azaroso. Ahora empiezo a hacerlo, ahora ya la cosa va por otro lado. ¿Y durante tu etapa de formación algún referente o algún artista que haya tenido algún tipo de impacto a lo mejor en tu trabajo actual que puedas reseñar? A ver, durante el periodo de las series siempre trabajaba con paisajes. Por ejemplo, referente al tiro, uno dice Joan Foncuberta, la serie Isla Madre, que es esta que tengo acá también. Ah, ya. Ahí vamos a ver. Entonces, después Sí, claro. Entonces, esa es una serie que son paisajes inventados, ¿no es cierto? Un paisaje imaginario que toma forma solamente así para el formato fotográfico y tenía que ver como con este rollo medio junguiano de la madre, ¿no? Y esa serie ¿cómo se llama? Le gustó a la gente del Museo de Bellas Artes y se la llevaron a la muestra de la Bienal de Beijing. Por allá anduvo y por allá volvió. Así que ha sido súper viajada esa. Entonces, pero sí había unas reflexiones en torno al paisaje. Ya fuera como... o sea, fuera ya de la representación directa, ¿no es cierto? Había otro tipo de consideraciones. Y después hice otra, bueno, ahí se ve alguna que Subaqua. Para el 2010 hice esa, no estoy yendo en orden cronológico. No importa. Ya. Pero en esa, el 2010, bueno, después de que tuvimos el terremoto, nosotros estábamos ya funcionando como colectivo, así, haciendo muchos ejercicios, y empezaron a aparecer las fotos de la tragedia, ¿no es cierto? Los diarios, la gente desde afuera que se preocupó mucho porque veía un edificio derrumbado y pensaban que en realidad no había quedado nada. Y entonces nosotros dijimos, bueno, hagámonos cargo nosotros también fotográficamente de esto, pero de otra manera, ¿no? O sea, fuera de la imagen, del impacto de una imagen periodística, que además se toma con la intención de generar una emoción muy fuerte. Y nosotros también, bueno, una de las prácticas fotográficas que a mí me interesaba harto en ese momento, que la encuentro súper chora, es la fotografía tardía, ¿no? Hacerse cargo así después que ya pasó un rato. No fue tan tardía porque nosotros partimos como 2 meses después, hicimos ese proyecto. Entonces yo no tenía cámara subacuática, así fui y compré una así en la tienda por departamento. ¿Ya? En cómodas cuotas mensuales. Ajá. Y me fui a meter a los lugares donde había habido tsunami en la 8ª región. Bien. Entonces, pero meterse ahí dentro del agua y ver como que aparecía.
pero tenía que ser como un poco silenciosa también, porque no era la idea así de mostrar, de repente te podía salir cualquier cosa. Entonces, son fotos que aluden al asunto, pero no frontalmente. Entonces uno ve entre las algas de repente micas de los autos, pedazos de madera. Hay una más evidente donde hay un sillón flotando, uno se encontraba las camas flotando así en el mar, era súper loco eso. Entonces de esa serie hicimos una muestra que se llamó De Hechos. Y bueno, cada uno de los miembros del colectivo se hacía cargo a su manera. También como que en otra serie trabajaba el tema patrimonial, una serie que se llama El Regreso, porque mi viejo siempre me contaba que tomaban el tren playero, Sí. entonces que se iban de, no sé, de Concepción, llegaban a Dichato, pasaban ahí la tarde, qué sé yo, y después se volvían en tren, lo pasaban súper bien. Y yo decía, bueno, es que raro que uno mira acá y no encuentra nada, así, como que... Y tuve que rehacer el camino así, buscando los vestigios de las vías. Había algunas partes donde sí se encontraba y otras donde ya estaba como muy derrumbado. Entonces rehice la ruta desde Dichato hasta Tomé. Ya. Así que foto por foto, así como... Y más encima, eso fue en un contexto bien especial, que había venido un fotógrafo español, Juan Balbuena, a la Casa Poli, estábamos en residencia allá. Y esa fue mi propuesta, y no caché que todos esos días llovía, había viento, así que costó hacerla, pero igual es interesante porque uno no espera el tren playero con días nublados, con una temperatura como súper baja. Entonces, y se hizo todo ese recorrido hasta terminar en el mall de Dichato. No sé si tú ubicas, porque la gente le puso el mall. Ajá. En realidad es como una carpa grande donde se pusieron todo. Ya, y así. Y justo la línea pasaba por debajo de eso. Entonces yo seguí nomás, pues, me metí al mall. Seguí tomando las fotos, seguí tomando. Así que quedó una serie bien interesante también. Aparecía paisaje, una tienda, o sea, una especie de tienda, no sé. Lugares que ahora ya no existen porque en Tomé todo eso se intervino por donde pasaba la línea del tren. Y ahí uno se encontraba unas cosas curiosas como una tornamesa para mover un carro así, para cambiar la dirección, pero metido entre las casas. ¿Cachai? Entonces, no sé por qué, porque después se fue cortando la línea, las casas fueron creciendo, ¿qué pasó? Y de repente encontrabas la tornamesa apuntando así para el cerro, pero rodeado de casas, así como una cuestión súper imposible, y estaba ahí. Entonces, esa fue la serie El Regreso. Y después estuve trabajando un tiempo en un proyecto audiovisual, documental que se llama El Legado, que todavía lo transmiten por RTV. No sé por qué lo están transmitiendo ahora. ¿Ya? Entonces, justo nos agarró, la idea de ese documental era mostrar 5 problemas medioambientales de la región. O sea, 5 capítulos, cada capítulo se hacía cargo de uno de los problemas. Entonces viajamos un montón y estuvimos como bien metidos en el tema del agua. Y en parte por eso también salió esta serie que se llama Memento. Y yo patudamente le puse que esto era fotografía premonitoria. ¿Ya? Porque es fotografía de paisaje. Es fotografía de paisaje, pero de paisajes que van a desaparecer. Entonces, aparte de tomar la foto del paisaje, la idea era intervenir con un gesto que de alguna manera mostrara que, no sé, como ya que lo van a destruir, lo destruyo yo antes, no sé, una cosa así. Entonces, por ejemplo, estas dos son de Punilla, en el nacimiento del río Ñuble, donde ya están construyendo, esto ya está todo intervenido con caminos. Aquí mismo, esta es la Punilla. Y aquí mismo van a construir el muro Cortina para una represa enorme. O sea, cuando tú sacaste esta fotografía ya sabías que algo iba a ocurrir ahí en realidad. Ya sabía, ya sabía que estaba el proyecto. Ese proyecto está hace como 80 años en realidad. Y ahora ya con la sequía lo han activado. Entonces justamente aquí es donde se va a construir ese muro Cortina. Se inundan 1.400 hectáreas que pasan por el cordón biológico, fíjate.
corredor biológico, que le llaman bueno, ingenieros forestales, Claro. hablamos con un montón de gente. Entonces en ese corredor se producen ciertas particularidades como cromosómicas, no sé, variaciones que son únicas de la flora y la fauna, que solamente están ahí. Bien. Y solamente están ahí el zorrito, el huemul, no sé. Y eso va a quedar sumamente, intervenido y cortado, digamos, por este lago artificial que están haciendo. Este terreno igual va a quedar todo debajo del agua hasta por aquí. Entonces, tenía que ver con eso. Esta le dicen la araquete, que tenía que ver con la termoeléctrica. Entonces, como yo tampoco la idea era contaminar, sacaba lo que había en el mismo terreno, ¿no? Claro. ¿Cachai? Y eso lo arrojaba. Esto tiene un antecedente que es un trabajo, como 3 fotos que sacó un artista más land art que se llama Andy Goldsworthy. Entonces, hace mucha intervención land art. Y entre medio de todo su archivo, porque tiene su archivo así digital, uno lo puede visitar, tenía unos ejercicios que se llaman throws. ¿Cachai? Y así como, tiene una rama, ¿ves? Y tomó una foto. Y yo lo encontré tan como efímero, tan simple, Claro. que me agarré de eso para hacerlo con distintos lugares. Este es el humedal Paicaví. O sea, que está súper intervenido. O sea, No, eso es lo que queda claro. del humedal. Y cada vez lo van interviniendo más y ponen caminos y venden los terrenos. Es como que en realidad como que a nadie le importa. Es como patio trasero. Pero lo que pasa es cuando uno entra ahí, aunque esté súper intervenido, empieza el campo sonoro a mostrarte que está lleno de aves. Entonces, entras en otro espacio solamente por el campo sonoro. Lo caminas así y de repente estás en el campo. Entonces decía que rico mantener ese, aunque fuera microespacio, dentro de la ciudad, porque te cambia la dinámica totalmente. Este es Ropan Andalián, el humedal Ropan Andalián, donde van a hacer la plataforma logística. Entonces todo esto también desaparece. Del humedal van a dejar así una lonjita nomás. Y este es de los Batros, que ya también, y más encima esto es justo en la boca del humedal, donde está el Colegio San Ignacio, y han seguido y siguen construyendo ahí, ¿no es cierto? Con todas las consecuencias que tuvo, bueno, no fue tan grave, porque pudo haber sido mucho más grave en el terremoto. El proceso, ¿cómo se llama? De eutrificación, no, ¿cómo se llama cuando se levantan las aguas que están por debajo? ¿Alguien se acuerda? Eso? No me acuerdo, pero que en humedales no se debería construir porque a pesar de que tengas un poco de superficie como seca, con todo ese movimiento como empieza las aguas a levantar, a salir, ¿no es cierto? Y además se magnifica el sismo y las casas terminan dadas vueltas, no sé. No fue tan grave así como para lo que pudo haber pasado para el terremoto, pero igual casas enteras se hundieron. Sí, completamente, claro. ¿Esta serie se expuso? ¿Dónde? ¿Esta serie? ¿O formó parte de algún tipo de exhibición? No, fíjate, creo que no. Ya. No se ha mostrado. Y después de eso he estado metida con un trabajo que es como mucho más complejo. No he sacado todavía nada, así como no he cerrado el proyecto. Y es sobre Plegaria, que es una localidad de Curanilahue. Y en realidad, claro, lo que me enamoró fue como el paisaje, pero ese paisaje también como intervenido, ¿no? Como contaminado de alguna manera. No en este sentido, no en el sentido de que haya vertederos ni nada, pero es un paisaje súper transformado, primero por la actividad minera y ahora por la actividad forestal. Entonces como que los espacios así como vírgenes claramente son mínimos, ¿no? No sé si vírgenes sería pero lo natural ahí se vuelve súper complejo de definir. Tienes bosque, o sea, tienes plantaciones de eucalipto al lado del río, así como que respetan una cota súper chica y luego plantación, ¿no?
esto y lo otro. Pero la gente de Plegaria sí le gusta mucho su paisaje. O sea, porque el río la lleva. Y alrededor del río, bueno, hacen montones de pozones. Cada 5 metros hay un pozón. Ponen estas cuestiones como para hacer parrones a cada rato. O sea, se nota que ahí es el lugar donde van todos a pasar los chanchos en el verano. Y ellos entonces sí estaban como súper relacionados emocionalmente con el paisaje y con la tranquilidad de ese súper chiquitito sector, porque debe tener unos 200 o 300 personas de habitantes. Y ese es un proyecto fotográfico también. Un proyecto que partió puramente fotográfico, Puramente fotográfico. y cada vez se han ido metiendo más elementos, ya entró el audiovisual, ya entró como intervención, y a partir del trabajo con entrevistas fue surgiendo esto de, me dijeron, Curanilahue sacó un libro de historia de Curanilahue y nosotros apenas aparecemos. Y decía, ¿y usted por qué no nos escribe la historia? Genial. Pero yo nada que ver. Bueno, o sea, ya estaba estudiando el magíster, pero así como metodología cualitativa, específicamente, así como con enfoque histórico. No, pues, ¿cachai? Nada. Así. Y más encima ese semestre me acuerdo que teníamos como pura estadística. Entonces yo decía, no, yo no. Y finalmente ahora para el proyecto de investigación, ya lo presenté. Lo presenté y estamos en proceso ahí de que lo acepten. Pero además con enfoque de historia social, que es como el otro rollo que me he estado metiendo también, el enfoque de historia social y un poco las transformaciones del paisaje, así que va a ser una especie de engendro medio completamente rarísimo. Transdisciplinario. Sí. Bueno, la fotografía tiene también, digamos, mucho de lo social, digamos, de las ciencias sociales también, es hacer ciencias sociales también a través de la fotografía, entonces. Claro, sí, y leí un documento, ¿cómo se llama? Sousa, que habla de la fotografía también como un documento que se puede leer desde lo antropológico. Por supuesto. Claro, sí, sin duda. Entonces, a mí la fotografía me parece que siempre tiene un montón de posibilidades de lectura, pero siempre lo había visto más como en un aspecto relacional. Que también tuvo presente el proyecto, yo les pasé cámaras a varias familias, cámaras desechables, y que tomaron fotos de lo que ellos creían que les gustaría mostrar de Plegaria, ¿cachai? ¿Qué les gustaría mostrarme a mí? Y yo entonces después les voy a mostrar lo que yo encuentro que, ¿cachai? Y hacer un diálogo. Claro. Y fue bien curioso porque hubo gente que le tomaba foto al nieto. Bien. Bacán, sí. Su nieto en el patio jugando, ¿cachai? Entonces, esto es lo que vale la pena, claro. Sí, porque ahí está el tremendo cruce, digamos, de lo patrimonial, del elemento, digamos, de la fotografía más allá, digamos, de lo meramente estético también, etcétera. Sí, todo. Claro. Se empieza a complejizar por un lado, pero se enriquece un montón el relato también, porque lo van haciendo ellos. Claudia, ¿y tu trabajo de título cuando tú estudiaste estuvo en contacto, fue netamente grabado o estuvo en contacto o había algunos elementos que te hicieron así como hacer la transición, digamos, al campo de la fotografía, que es donde tú estás ahora inserta? En mi trabajo de título de licenciatura. Que sí hubo elementos que me condujeran como a lo de... Porque tú dijiste que tu especialidad había sido grabado. Grabado. Y fue, me imagino yo, ¿tu trabajo de título fue en grabado? Fue en foto. Ah, bien. Eso es lo que... Ya. Y fue en foto porque como ya venía trabajando en colectivo, entonces ya estaba como muy metida en el rollo de la fotografía, en las reflexiones de la fotografía contemporánea, que aparte son súper diversas. Son súper diversas. O sea, la fotografía tardía, los referentes que hay de fotografía tardía, igual a mí me parecen súper interesantes porque las fotos pueden ser súper silenciosas. Y es lo que le pasa a uno cuando anda buscando algo que pasó hace 1000 años. Sí. Y qué frustrante que no queda nada. Sí. Y típico acá en esta región. Sí, seguro. ¿Cierto? Donde parece que lo más salvaje es el avance en este caso, del desarrollo forestáneo. Pero también hay otras cosas que ocurren como con un ritmo súper febril. Sí. Que uno no tiende a asociar a la provincia. ¿No es cierto? No, que como todo lo febril está en Santiago. Mentira, aquí uno pestañea y ya te cambiaron el bosque nativo
por más plantaciones. Yo conozco gente que tuvo la mala suerte de ser vecinos de forestales y les empezaron a correr el cerco. Y les talaban el bosque y les ponían plantaciones y una serie de cuestiones súper violentas que uno piensa, ¿cómo no va a haber conflicto en esas circunstancias? Entonces está súper presente. Yo encuentro que por el solo hecho de vivir en regiones, el tema del conflicto medioambiental, ¿no es cierto? Los problemas de desarrollo. Sí, claro. Los problemas patrimoniales también. Claro. De eso te haces cargo tú un poco dentro de del área de la fotografía, ¿no? Claro. Así como fotógrafa Yo de creo autor, que... como dicen, ¿no? Que tienen como esa categorización, ¿no? De fotografía de autor. Ese como vendría siendo parte de tu proceso reflexivo, podríamos decir, ¿no? Claro, sí, yo creo ¿Lo sientes que... así? Pero yo creo que solamente por el hecho, o principalmente por el hecho de vivir acá, ¿no es cierto? Porque todo lo que uno pueda observar a tu alrededor empieza a entrar. No importa que estés leyendo, no sé, a Barthes o da lo mismo. O sea, sí importa, pero tú igual lo estás aplicando a lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces... ¿Estás trabajando en algún tipo de exhibición ahora? ¿O alguna de las últimas que hayas estado trabajando? No, ahora solamente está en este momento en Casa 916 una colectiva donde yo fui la profe. ¿Ya? Hicimos un taller de estética fotográfica, que no tenía un fin de producir fotos durante el taller, pero sí de revisar, hacíamos seminario, revisar algunos textos escritos por fotógrafos la mayoría, a través de la historia de las fotografías, a partir del siglo XIX hasta ahora, hasta fotografía contemporánea. Y como irnos dando cuenta de cuáles eran esos problemas, ¿no es cierto?, para la fotografía. Problemas primero como para legitimarse como lenguaje artístico, ¿no es cierto? Bien. Primero eran esos rollos y después eran otros temas que tenían que ver como ¿dónde? Y eso lo veo súper transversalmente. ¿Dónde está la vida? Y parece que todos se preguntan eso. O sea, y uno va a la Pinacoteca y ve la generación del 13 y andaban en la misma. ¿Dónde está eso vivo? Porque hay una pintura que se llama Escena Escena en tercera clase. En el tranvía, en el tren, supongo. Entonces, yo tengo que estar ahí en la tercera clase, ¿cachai? En la clase económica, pintando a la gente con sus canastos. Otro decía escena en el mercado, ¿cachai? Y uno se da cuenta de que hay una especie de necesidad de estar como en esos límites donde las cosas parece que vibran con mayor... con una frecuencia más alta, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo le ha pasado a la fotografía a través del tiempo. Se ha preocupado de dónde debería estar la foto, ¿no? Bien. ¿Dónde debería estar? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Por qué? Y se pelan entre ellos y siempre hay conflicto y que nosotros somos así, ustedes son así. Y es súper divertido verlo a través del tiempo. No, de todas maneras. No es nada inventado nuevo ahora. Claro. Ha estado siempre ahí. Pero en la fotografía contemporánea lo que pasa, yo creo que también es consecuencia como de la posmodernidad, que se abren tantas posibilidades que ya es muy difícil tomar como un bastión y defenderlo así hasta la muerte. No, de todas maneras. Claudia, tu trabajo, si tuvieras así como que, o más bien la pregunta es, ¿cómo te insertas tú, cómo te ves, digamos, inserta dentro del circuito de las artes visuales primero aquí a nivel regional? Primero a nivel regional. Me siento un poco, en este momento, así un poco ermitaña en realidad. Ya, bien. Me siento un poco ermitaña. No porque lo busque para nada, no es así como una cosa romántica, sino porque he estado como ocupada en otras cosas también, como muchas cosas. Entonces no tenía mucho tiempo de mostrar. De hecho, si tú me preguntas, ¿esto lo mostré? No, en realidad no lo mostré nunca. Tal vez podría hacerlo, pero no. He estado como más para adentro. Pero sí, yo creo que es súper necesario formar parte de un circuito, primero local, ¿no es cierto? Pero también con relaciones en otros lados. Es súper relevante.
no sé, yo siento que, no sé si estaré tirando algo nada que ver, pero igual creo que las mujeres no lo hacemos mucho. Tengo esa sensación, no sé. Como que no nos preocupamos por darle mucha visibilidad a lo que hacemos. Como que, ya la hice, ya. La hice, la guardé. ¿Cachai? Y claro, las cosas tienen que verse, pues. Bueno, yo veo aquí un trabajo súper potente. De todas maneras que sí, claro. En ese sentido, y para cerrar, no sé si tú al sentirte o no, digamos, parte de algún circuito, de todas maneras tu trabajo está como anclado y situado aquí en Concepción. Sí. Algún tipo de, ya te lo hice al principio, pero a lo mejor ahondar un poquito en artistas que hayan sido como importantes para ti a nivel nacional o regional, ojalá, digamos, si es que lo hubiera, si no, claro. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, yo creo que la influencia del colectivo fue súper fuerte. Ya, eso sería importante que lo comentaras. Sí, la influencia del colectivo. Cuando estábamos trabajando en el colectivo, y hacíamos cabezones. ¿Qué el colectivo Concepción Fotográfica? Pues compartimos creo que el 2008, 2009, pero... Y éramos muy cabezones, así, pero llegaba a ser divertido. Por ejemplo, el Fernando Melo organizaba claustros, y eran claustros, ¿ya? Así como nos desconectamos de todo y nos vamos a Hualqui. Una vez fue en Hualqui una cabaña, y era puro foto. Pensarla, dar la vuelta, deshacerla, desarmarla, volverla a armar. Pero siempre sí con la lógica de que uno a través de la imagen construye discurso, ¿no? Que uno no es ingenuo y que uno está situado. Entonces, a partir de ahí, siempre era como habitual en el trabajo hacer una reflexión crítica antes, ¿no? O sea, desde la propia fotografía o desde otro tipo de reflexiones. O sea, una reflexión que sale del propio lenguaje, ¿no es cierto? O otra cosa, ¿no es cierto? Problemas así sociales, medioambientales o lo que fuera. Eso estaba súper presente, o por lo menos a mí me hizo mucho sentido, ¿cierto? Y en ese sentido, el Fernando Melo yo creo que fue una influencia súper importante. Y yo creo que para todo el colectivo, porque él llevó una especie de liderazgo fuerte, por lo menos en un primer periodo. Después se cambió a Chillán y ya como que se nos empezó a desgranar el choclo. Pero está vigente todavía el colectivo, ¿no? El colectivo yo no sé en qué está, yo salí del colectivo. Pero ese periodo fue como de mucho crecimiento y de mucho como agarrar ritmos, ¿no es cierto? Que eso queda. No, de todas maneras. Claro. Sí.